Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Yo no pedí ser un dios, maldita sea. Autor en Macaoru Sinopsis. Odio a la mayoría de los dioses griegos. Son arrogantes, altisonantes, golfos y unas perras entre las perras. Pero por desgracia, no tengo más opción que vivir en la misma época que ellos, y para colmo, como parte de su linaje. No me resigno a esto. Niego este maldito cuerpo, este nombre, este destino, y ser feo. Con un grito al aire, maldije al mundo y a mi linaje mientras miraba mi medio sistema de consolación, listo para proclamar mi objetivo. Oye, Efes, no. Yo, Crow, entiendo que mi cuerpo y mi papel en esta vida tienen limitaciones. Tras una larga vida de penurias, de tener que lidiar con todo lo que me dieron por obligación al nacer, entiendo algo con absoluta certeza. Mientras tenga este cuerpo, este nombre y esta divinidad, estará encadenado a esta mierda. Por eso, desde ahora, rechazo mi divinidad. 1. Feo. Desde el principio en un increíble y hermoso palacio en las nubes habían dos mujeres que a pesar de lucir increíblemente bellas, tenían expresiones que arruinaban su semblante, y dicha expresión no era otra que el disgusto dirigido a un niño deforme el cual era sostenido por la mujer más alta como si fuera una bolsa de basura. ¿Deberíamos considerar esto? ¿Y si Zeus se entera? Murmuró la mujer más baja con pánico. Pues que lo haga, es mejor que ver esta maldita decepción deforme y fea, respondió la mujer alta antes de arrojar al bebé por el barranco. Algo que fue visto por este mismo, que, a pesar de ni siquiera poder abrir los ojos bien debido a su extremadamente corta edad, aún mostraba una leve mirada de desconcierto. Soy alguien por debajo del promedio. No fumo, no bebo, sobrevivo como puedo y evito joderle la vida a los demás. Aunque, si soy honesto, disfruto del gore y de una buena historia de cierto mangaka amante del horror corporal. Tampoco negaré que, en cierto punto, soy una mierda de persona. Perezoso, algo hipócrita y resentido. Sin embargo, con todo eso, dudo que mereciera este tratamiento. ¿Y de qué tratamiento hablo? Bueno, del hecho de que literalmente acaban de llamarme feo y tirarme a un barranco en cuanto recuperé la conciencia. Sí, me arrojaron por un barranco. ¿Y quién fue? Nada menos que la reina del drama mitológico, la cornuda número 1 de Grecia. La misma que ostenta el título de perra de cuidado por matar a personas inocentes solo porque su marido bastardo no puede cerrar las piernas. ¿Y cómo terminé teniendo el supuesto honor de ser tratado así por la mismísima diosa cornuda? Bueno, ya somos dos con la misma duda. Hace nada estaba disfrutando un delicioso crepé con helado, cuando de repente me encontré, renaciendo. Solo para, segundos después de nacer, ser tildado de feo y arrojado a un barranco. Coño. O, mejor dicho, guaa. Sí, ese fue mi grito masculino de muerte, aunque seguramente para los oídos de los demás, incluida esa perra, solo debió haber sonado como el chillido de un bebé siendo lanzado al vacío. Algo que, por lo visto, no le importó a las dos mujeres que me veían caer. Una de cabello rojo y la otra dorado, ambas mirándome con condescendencia y lástima. Aunque, sinceramente, no podría importarme menos su opinión, ya que estaba cayendo desde una altura que haría temblar a cualquier alpinista. No quiero morir, pensé mientras el viento cortaba mi piel en la caída. No quiero morir. Supliqué mientras el cielo se alejaba y el océano azul venía directo hacia mí como si tuviera ganas de matarme. No quiero morir. Rogué a los cielos, a la Virgen María, a Jesús, a Diosito, a cualquiera que me escuchara y pudiera evitar que me hiciera mierda contra el agua. Lastimosamente nadie me respondió. Me voy a morir. Esa fue mi última idea coherente antes de que el impacto me apagara por completo. Plom. Con un duro chapuzón que me dejó pero en modo automático, todo se volvió borroso y negro. No podía entender nada.
Mi cerebro parecía gelatina y mi cuerpo no era más que una masa temblorosa enviando señales eléctricas erráticas. Como si hubiera sufrido un cortocircuito o un golpe en el codo, pero multiplicado por 1000. Y, sin embargo, eso era una buena señal. Significaba que estaba vivo. No sé cuánto tiempo pasó hasta que volví a recuperar algo de conciencia, pero cuando lo hice, me encontré bajo un árbol. Sí, un árbol de gran tamaño que se mecía con el viento. Y junto a dicho árbol, observándome con auténtica preocupación, estaba una mujer hermosa de cabello azul. No estoy entendiendo qué diablos está pasando, y cómo coño estoy vivo. Me quejé inconscientemente mientras intentaba entender qué coño estaba pasando. Aunque, claro, lo único que salió de mi boca fue un leve balbuceo de bebé hambriento. Algo razonable, considerando que la perra que me trajo al mundo ni siquiera se molestó en amamantarme antes de deshacerse de mí. Pobrecito, debes tener mucha hambre, pero actualmente no estoy amamantando, murmuró la mujer antes de pensar en algo. Tengo una idea. Sin más, se marchó, dejándome solo bajo el árbol sin la más mínima idea de qué hacer o qué estaba pasando. Amamantar. Mi mente todavía estaba nublada cuando, de repente, todo lo ocurrido me golpeó de lleno. Recordé cada detalle. La malnacida que me lanzó desde un acantilado, la caída, el tremendo golpe contra el agua y, lo más importante, la borrosa y humillante escena de mi nacimiento que a pesar de ser borrosa no era menos traumática. Fue en ese momento que mi cerebro armó el rompecabezas. Joder, he transmigrado a otro mundo. Un rayo de pura comprensión me dejó tieso en mi lugar tras resolver el rompecabezas. Lo había logrado. Me había sacado la lotería. Viajé a otro mundo. Había conseguido el sueño de todo friki maduro desesperado por un cambio en su patética existencia. Y, sin embargo, la terrible insatisfacción que me invadió casi me hizo maldecir al que sea que me trajo aquí. Porque mi comienzo es una puta mierda. Maldije al borde de un ataque de ira. Otros transmigrados aparecen en el baño de una bella dama, en los brazos de una amorosa madre o en algún típico escenario de héroe elegido. Pero yo, por otro lado, no solo fui tratado como basura en mi llegada, sino que literalmente fui tildado de feo y tirado por un barranco en cuanto nací, algo lo suficientemente horrible sin contar el madrazo que me metí contra el agua y como al final ni el mar me quiso ya que ni siquiera recuerdo ahogarme. Ni siquiera mencionaré a la maldita de mi madre biológica sin corazón. Solo el hecho de casi morir apenas llegué ya era más de lo que podría tolerar, y lo más importante, ¿dónde chingados está mi trampa, mi sistema o mi deseo? Reclamé mientras sentía que ya había sufrido mucho por hoy y merecía algo que al menos me hiciera sentir menos miserable. DIN confirmado. El anfitrión respira y no está hecho por E. El sistema puede activarse. Tras ese sonido una increíble pantalla muy decorada y de alta gama apareció frente a mis ojos. ¿Sí? Ahí está mi trampa. Exclamé con emoción, imaginando mi brillante futuro lleno de hacks. DIN. Se detecta que el anfitrión no cumple con los criterios para activar el sistema de comparación entre mundos. El sistema entrará en suspensión hasta que se cumplan los siguientes criterios. 1. Ser fuerte y alcanzar un nivel o potencial aceptable. 2. Ser menos feo, al menos lo suficiente para no hacer llorar a los demonios cuando te vean. Fuck. No podía creerlo. Me estaba muriendo de rabia. No solo mi sistema se estaba escapando como un padre yendo por cigarros, sino que esta maldita cosa usaba la misma excusa que esa perra para hacerlo, y dicha excusa era nada más ni nada menos que ser feo. Sistema, deseo denunciarte al Consejo de Defensa contra los Feos, reclamé indignado. Como compensación por esto y muestra de pena, el sistema le otorgará un subsistema de trabajos hasta que se cumplan los requisitos. Pop. Con un sonido de burbuja explotando, el sistema desapareció y fue reemplazado por una pantalla mucho más rústica y de menor calidad. Felicidades, has obtenido el subsistema de trabajos. Por favor, elija su trabajo. Se recomienda elegir con cuidado ya que este será el único que tendrá en esta vida o la siguiente hasta que complete una misión especial de casilla. Mientras el sistema decía eso, 4 casillas diferentes aparecieron frente a mí. Solo una estaba iluminada, mientras que las otras 3 estaban encadenadas. Y debajo de las casillas había solo 2 opciones a escoger para un posible trabajo. Artesano novato, tienes talento natural para esto y una divinidad afín. Si eliges este trabajo, te convertirás en un artesano que, con el tiempo, podría volverse independiente de su divinidad. Mientras este trabajo esté presente, nunca podrán rebajarte con la excusa de que fue tu divinidad la que te ayudó.
Esto se ve bastante bien, pero ser artesano nunca fue mi opción predilecta. Es un trabajo que requiere mucho esfuerzo, materiales, tiempo, y sinceramente, no me veo poniéndole tanta dedicación a algo así. Veamos la siguiente opción. Comenté algo más calmado, pues al menos tenía algo y si era posible deseaba ser algo optimista. ¿Cuándo? Puso su mirada en la siguiente casilla, casi maldijo a su madre de nuevo. Este trabajo era la mayor mierda que había visto en su vida. Abominación de la naturaleza, tienes un talento aterrador para este trabajo. Tu fealdad será tan brutal que harás llorar hasta a los dioses. Tu aspecto será tan temible que diezmarás ejércitos con solo mostrar tu cara. Incluso el mismo Satanás te verá en sus peores pesadillas y rogará por nunca tener que encontrarte. Vete a la mierda, maldije nuevamente al ver cómo incluso un subsistema me llamaba feo en mi cara. Sin decir nada más, escogí artesano novato, jurando nunca tocar la profesión de abominación. Algo que he llegado a odiar en este corto pero turbulento tiempo es que me llamen feo, eso, y a la perra que me tiró de un acantilado. Una perra que ya tengo una idea de quién es. Y por ende tengo más rencor por ello. Felicidades, has obtenido el empleo de artesano novato, has conseguido los siguientes beneficios del trabajo. 1. Habilidad. Artesano te permite mejorar en tareas que requieren mano de obra, como la herrería básica, pintura, etc. Descripción. Un artesano debe ser hábil en todas las ramas. No tiene que ser perfecto, ya que eso se logra con el tiempo. 2. Libro de planos de novato contiene planos básicos para la creación de objetos pequeños para el hogar. Aunque la mayoría son casi inútiles, enseñan habilidades de procesamiento esenciales. 3. Título. Nací con un martillo en la mano gracias a tu divinidad, tienes este título permanente, el cual mejora todas tus habilidades de producción en un 5%. Estado básico: nombre, Hefesto. Trabajo. Artesano LV1, experiencia para el siguiente nivel. 0, 100, habilidad. Artesano LV1, siguiente nivel. 0, 1000, objetos en posesión. Libro de planos de novato, sube la profesión a nivel 10 para ascender de rango y desbloquear nuevas mejoras. Oh mierda, tenía que ser el verdad. Dije algo desesperado. La razón de mi desesperación era simple. Mi nombre ya me había condenado, y con todo lo que había pasado, sabía exactamente qué intentaría hacer y qué me esperaba a continuación, sobraba decir que saber no era lo mismo que querer. Me niego a ser ese sujeto cornudo y a convivir con esos degenerados. Maldije al aire mientras me moría de rencor, miedo y, sobre todo, rechazo hacia esta época de mierda, a sus dioses de mierda y a la vida de mierda que tendría si seguía el camino del Hefesto original. No, de hecho, incluso rechazaba el nombre de Hefesto. No me convertiría en ese sujeto miserable, despreciado por todos. Y peor aún, si este mundo se parecía más a God of War que a la mitología griega clásica, mi destino sería incluso más trágico, por lo que incluso rechazaba el nombre de Hefesto. He vuelto. Una voz alegre me sacó de mis ensoñaciones. Era la mujer que me había salvado. Y ante mi vista, traía consigo una cabra dorada. Una cabra que sinceramente era vistosa, no solo porque brillaba como el oro, sino porque la mujer, a pesar de su apariencia frágil, la cargaba sin esfuerzo, a pesar de que el animal medía 3 o 4 veces su tamaño. Oh no, pensé, incómodo al ver la cabra y adivinar qué seguía a continuación. Bien, ¿cómo debería hacer esto?, comentó la mujer de cabello azul, observando a la cabra con curiosidad. Supongo que solo basta con poner al bebé y comerá. No, espera. Al menos póngala en un tarro o algo. Supliqué mientras intentaba moverme lejos. Lastimosamente, no pudo terminar su queja ya que la mujer de cabello azul lo tomó en brazos y, sin más preámbulos, lo obligó a beber. Sin duda esa fue una experiencia incómoda en todos los sentidos ya que la leche de cabra tenía un sabor horrible, como si la lactosa se hubiera solidificado en su boca, pero a pesar de casi querer vomitar su cuerpo bebía la leche casi por obligación. Esto es un asco, dije al borde del llanto. Y así fue como comenzó mi nueva vida. Una vida que sinceramente odiaría, y sobre todo por mis desviaciones que seguramente me harían cuestionar todo, en específico la primera de todas que fue, la idea loca de deshacerme de mi cuerpo para cortar todo lazo con la perra de Hera, pero esa es historia para otro día, un día que seguramente sería recordado con varias vueltas y giros como la típica carretera india. 2. El inicio del loco. La infancia muchas veces se recuerda con cariño y diversión. Y sí, eso también me incluye, pero después de esta experiencia, me temo que ya no puedo decir lo mismo. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque experimentar la niñez con la mente de un adulto y el cuerpo de un niño es una mierda.
Una reverenda y una gran mierda, en todo el sentido de la palabra. Literalmente, lo más entretenido que puedo hacer es jugar con mi nueva madre adoptiva, y eso solo cuando está conmigo. El resto del tiempo me lo paso durmiendo como un maldito perezoso, haciendo actividades odiosas o mirando la nada, contemplando el vacío mientras me arrastro lentamente hacia la locura. Algo que, sorprendentemente, pasó de ser algo desagradable a convertirse en una actividad reconfortante. Aunque bueno, tal vez simplemente me volví un poco loco. Lo normal en esta época de mierda sin internet, sin televisión, sin tecnología. Y sinceramente, lo lamento profundamente. Porque como buena persona moderna, pasar unas horas sin el celular ya era una tortura. Ahora que he pasado 5 años sin tecnología, puedo decir con orgullo que sobreviví a una especie de infierno para gente adicta a la tecnología como yo. Lo único que agradezco de esta maldita situación son dos simples cosas. La madre que tengo, y no me refiero a la perra de Era, sino a Tetis, quien sinceramente es la mejor persona que he llegado a conocer. Tan buena que juro que podría competirle a Chabelo y a Chespirito. Sí, hablo de Tetis, el mayor pan de Dios que he conocido jamás, y que de alguna forma hace que esta mierda de vida valga la pena, al menos hasta ahora. La otra cosa que agradezco es que, tras años de inactividad y una jodida y horrible recuperación de una herida en la pierna causada por la perra de Era, por fin puedo moverme libremente. Algo que ya se había tardado pues ya era hora de empezar a subir de nivel en mi trabajo que se había estancado en el nivel 1. Y eso fue porque esa maldita herida, producto de cuando literalmente me arrojaron desde los cielos, me limitaba demasiado. Fue una deformación en la pierna derecha que, aunque no me impedía caminar del todo, sí me jodía el movimiento. Por suerte, fue la única que dejó consecuencias permanentes. Pues aunque todo mi cuerpo sufrió secuelas que tardaron en sanar, ninguna otra dejó daños permanentes e irreversibles. Por fin puedo empezar a hacer algo, dije agobiado mientras me levantaba y caminaba por mi entorno rocoso a duras penas. Cierto, casi olvido mencionar mi nuevo hogar, otra de las principales causas de mi inactividad y de mi completa incapacidad para hacer algo útil. Como podrán imaginar, dado en quien tuve la desgracia de reencarnar, crecí en una pequeña isla repleta de volcanes. Sí, leyeron bien. Una maldita isla volcánica, cortesía de la perra de siempre, la mismísima diosa cornuda Era. Tetis, durante una de nuestras tantas pláticas, me explicó por qué tenía que vivir escondido en este lugar alejado de la mano de Dios, donde mis únicos recursos eran la comida que ella me traía y lo poco que podía recolectar en este entorno de roca y magma. ¿Y la razón por la que tuve que crecer aquí? Bueno, como había dicho, fue la perra. En palabras de Tetis, si esa malnacida se enteraba de que yo seguía vivo, me haría la vida miserable, al igual que a todos los hijos bastardos del Golfo de Zeus. Algo que, sinceramente, no era ninguna novedad viniendo de esa amargada malnacida. Y eso, en cierta forma, solo alimentaba más mi odio hacia los olímpicos. Un odio que, para ser honesto, se disparaba gracias a dos hijos de perra en particular. Era, la perra cornuda, y el zoofílico de Poseidón, que hace temblar todo como si esto fuera México. Algo que detestaba con cada fibra de mi ser, porque cada vez que ese cabrón hace temblar la isla, todo se calienta como si estuviéramos en Arabia Saudita. Y mira, el calor por sí solo no sería un problema, ya que gracias a mi divinidad tengo una resistencia absurda a él. Pero a lo que no soy completamente inmune es al vapor, ese maldito vapor que convierte toda la isla en un sauna. Un sauna que puede durar semanas enteras, y que en más de una ocasión casi me vuelve loco. A veces he querido tirarme al magma solo para no seguir aguantando esta mierda, pero cuando recordaba que no podía hacerme nada solo, podía volver a este infierno de vapor resignado. Dios, una vez suba de nivel tengo que salir de esta maldita isla, dije con pesadez mientras miraba mi entorno rocoso con rabia. Eso o creo algo para que este maldito lugar dejara de producir vapor, algo que aunque parecía poco probable, haría sin dudarlo, ya que sinceramente ya he tenido suficientes saunas para toda una vida. Wilson, ¿tú qué opinas sobre esto? Pregunté con una ceja arqueada mientras miraba a mi único amigo actual, una roca deforme con cara que pinté con un mineral. Sí. Mi único confidente, además de Tetis y uno que otro animal, es una maldita piedra. Al principio fue solo un chiste, pero con el paso del tiempo se volvió importante para mí, al punto que hasta yo lo encuentro preocupante. Ahora, suspiré cansado tras no recibir respuesta por un largo rato. Olvídalo, de todos modos no vas a contestar, y en cierta forma eso me alivia. Porque si lo hicieras, significaría que ya me volví loco. Mientras me quejaba y cuestionaba mi cordura, abrí mi subsistema.
La única cosa que me mantenía con algo de esperanza de salir del pozo de mierda en el que estaba metido. Estado básico nombre. Hefesto. Trabajo. Artesano LV1, experiencia para el siguiente nivel. 65, 100, habilidad. Artesano LV1, siguiente nivel. 30.000, objetos en posesión. Libro de planos de novato sube la profesión a nivel 10 para ascender de rango y desbloquear nuevas mejoras. Ya casi subo de nivel. Ahora que al fin puedo moverme podré ser más productivo e intentar subir de nivel, para lo que tal vez podría intentar hacer más Wilsons. Ya que irónicamente, cuando fabriqué el primero, mi profesión de artesano subió 30 puntos. Lo cual para mi nivel actual no está nada mal. ¿Qué opinas, Wilson? ¿Se te antoja una familia? Le pregunté a la roca, mientras me preparaba para una de mis actividades favoritas de mi vida pasada. Farmear experiencia. Crack. Como si el universo pensara que lo estaba pasando demasiado bien, un nuevo terremoto sacudió la isla, haciendo que Wilson rodara unos metros mientras yo miraba al mar con una expresión de puro y absoluto odio. Poseidón, hijo de perra, otra vez con esta mierda. ¿No te bastó el de ayer? Grité con rabia. Ya era el 7º terremoto de este maldito mes. Y sinceramente, ya me había tocado la moral. ¡Boom! Como si el volcán compartiera mi rabia, hizo erupción de inmediato, provocando que el magma cayera al mar y levantara una gigantesca y odiosa cortina de vapor que cubrió toda la isla. Odio a los olímpicos, solté con amargura pura, mientras abría mi sistema y, sin pensarlo mucho, sacaba uno de los pocos objetos que había conseguido y leído hasta el cansancio para no tener que pensar todo el tiempo en el odioso vapor. Dicho objeto se trataba del libro de planos de novato. Una de las pocas cosas que, en medio de este sauna infernal o clima húmedo tropical hostil, lograba mantenerme cuerdo. Especialmente en los días en que solo sobrevivía comiendo lo poco que había, transpirando como puerco y maldiciendo mi existencia. Cuando abrí el libro, de tamaño mediano, con una tapa dorada y un gran 1 grabado en el centro al estilo diario de cierta serie de gemelos, varios planos básicos se desplegaron ante mis ojos. Diseños simples que iban desde mesas de madera, hasta tallado de esculturas rudimentarias, procesamiento básico de materias primas y griega. Mi objetivo de hoy. Mi primera herramienta. Bien, supongo que debo empezar por lo más básico. Dije mientras me concentraba en el plano. Una herramienta sencilla, pero indispensable. Un martillo. Un martillo básico, como el que harías en ese famoso juego de construcción. ¿Y por qué el básico? Fácil. No tengo muchos materiales que digamos. O al menos no lo suficientes como para gastar a lo idiota. Así que lo mejor es proseguir como un buen cavernícola, usando piedras, palos y unas cuerdas hechas de fibras o lo que sea que encuentre por ahí. Básicamente, un método a lo neandertal. Pero bueno, de algo hay que empezar. Aunque la cuerda será un problema, necesito algo resistente, murmuré mientras hojeaba el libro de planos con el ceño fruncido. Por suerte, no tardé mucho. Tras unas pocas páginas encontré justo lo que necesitaba. Cuerdas de algas. Para crear cuerdas con algas se requiere un material y 4 pasos esenciales. Recolecta algas largas y fibrosas, como el kelp. Déjalas secar al sol durante unas horas o un día, lo suficiente para que pierdan agua, pero mantengan la flexibilidad. Una vez secas, entrelázalas con fuerza. Se recomienda usar 3 tiras para garantizar resistencia y flexibilidad. Cuando la cuerda esté trenzada, déjala secar completamente para que se endurezca sin estropearse. Bueno, no parece tan difícil, y seguro que me da experiencia. De hecho, con suerte, hasta podría subir a nivel 2. Murmuré mientras pensaba si había visto algas por aquí cerca. Para mi buena suerte, una de las pocas cosas buenas que tengo con este maldito cuerpo es una memoria casi perfecta. Algo extremadamente útil ya que gracias a ella apenas necesité un segundo para recordar que había un pequeño grupo de algas creciendo en la costa oeste, el único lugar donde el agua no hierve. Parece que tendré que, me detuve al mirar mi pierna derecha. Solo verla me ponía de mal humor. Ya me costaba caminar, ni hablar de nadar. Tras sentir nuevamente mis limitaciones solté un suspiro largo, cargado de fastidio. Pues tendría que ser creativo, o pedir ayuda. En este caso, la segunda opción era más viable. Tenía que recurrir a uno de los pocos animales marinos que se quedaban cerca de la isla. Uno que, de hecho, probablemente era mi niñera en algún punto, una criatura que Tetis me asignó como vigilancia encubierta tras sorprenderme hablándole a Wilson. Recordar ese momento aún me dolía.
La forma en que Tetis me miró, con preocupación, y una tristeza tan profunda que aún me perseguía como una sombra aún aparecía en mi cabeza cada vez que me cuestionaba o hablaba mucho con Wilson. Suspiré, agotado. Mejor dejo de pensar en eso y me pongo a trabajar. No tengo todo el día. Vuelvo pronto, Wilson, no te muevas. Con esa pequeña despedida me encaminé hacia la playa, cruzando entre el vapor que me envolvía como si fuera un cerdo en un luau. Solo que en mi caso no había quemaduras, pero sí la maldita sensación de estar metido en agua caliente, empapado y sofocado. No dolía gracias a que, por alguna razón, mi cuerpo parecía más resistente que un Nokia, pero aún así, me estaba volviendo loco. Tras una odiosa caminata de media hora, gracias a mi cojera, por fin llegué a la costa. Allí, entre la neblina, fui recibido por uno de los pocos seres vivos que aún tenía el privilegio de ver, una serpiente marina. Algo que, en otro tiempo, me habría hecho temblar como un enfermo de Parkinson, pero que ahora me traía una extraña paz. Hola, Orochimaru. Es bueno verte de nuevo, saludé con una pequeña sonrisa. Esa serpiente había sido algo así como una niñera para mí en esta absurda existencia y aunque no lo decía muy seguido la quería casi tanto como a Tetis y lo mismo que Wilson. La serpiente asintió con la cabeza, con un gesto que me recordaba a un mayordomo bien entrenado. Algo que no era una idea tan descabellada. Ella, junto a otros animales marinos, habían sido designados por Tetis como mis cuidadores secundarios. Nunca me lo dijo directamente, pero lo supe desde el día en que los conocí. ¿Te importaría hacerme un favor? Tú y los demás. Pregunté mientras miraba a mi amiga escamosa. Ante mi petición, Orochimaru asintió con entusiasmo, como si cumplir mis deseos fuera motivo de alegría. Necesito que consigas varias algas largas y fibrosas. Mientras más largas, mejor. Dije mientras usaba lenguaje corporal para reforzar mi mensaje, algo que habíamos perfeccionado con el tiempo. Siseó Orochimaru antes de hundirse en las profundidades. Una vez se fue, me senté en la orilla, disfrutando de la rara brisa marina que traía algo de alivio a este infierno húmedo que llamaba hogar. Y ya sea por casualidad o por mala suerte miré nuevamente mi reflejo en el agua, algo que odié y eliminó al instante mi buen humor por haber visto a Orochimaru. Lo cual en cierta forma me hizo sentir nuevamente un odio añejo, fermentado durante años, más venenoso que cualquier toxina marina. No solo por lo jodida que era mi apariencia que haría parecer a Quasimodo y Jason Borges un grupo de Adonis, sino porque este cuerpo también era un símbolo de todo lo que detestaba. Un recordatorio constante de que estaba atrapado por culpa de esos malditos dioses del Olimpo. Esos bastardos que no me mataron, pero que hicieron de mi vida un infierno durante 5 años. Igual que a miles de otros. Porque para ellos, los mortales y débiles no somos más que juguetes con los que pueden hacer lo que les dé la gana sin que tengan que preocuparse por ellos una vez los tiran. Sé que no debería pensar así, murmuré, con una amargura que ya me carcomía por dentro mientras tiraba esos pensamientos lejos. Pero aunque intenté dejarlo de lado, el rencor solo seguía acumulándose. Como un veneno en mi alma. Un veneno que no podía escupir o dejarlo salir, no gracias a Tetis, la única que me mostró que este mundo tenía algo de luz. La única que me cuidó, que me amó como a un hijo. Y por eso vengarme o sacar todo mi odio era tan difícil. Porque si lo hacía, también la lastimaría a ella. Esa contradicción constante me consumía. Entre el odio, la culpa y la compasión. Me hacía dar vueltas en un ciclo sin fin que siempre me regresaba al punto de partida. Y ese punto era mi cuerpo actual. Este maldito cuerpo. La raíz de mi tormento. Lo odiaba con una intensidad enfermiza. Por eso mi obsesión y odio se dirigió hacia él, hasta un punto donde mi mayor deseo en esta vida era destruirlo y deshacerme de él. Sistema, dije en un tono seco, impulsado por la rabia y la desesperación para pedirle que contestara una pregunta en específico. Algo que ya era una rutina que se había repetido demasiadas veces. Sí, anfitrión. Si quiero destruir este cuerpo y crear uno nuevo, ¿qué debo hacer? Se requiere alcanzar un nivel alto o divino en la profesión de artesano, reunir varios ingredientes extremadamente raros y contar con la potenciación de un trabajo relacionado con el alma, o con la ayuda de alguien que haya alcanzado el nivel divino. La respuesta era la misma de siempre. Y aún así, cada vez que la escuchaba, apretaba los dientes mientras mi determinación se endurecía junto a mi mayor obsesión. Una obsesión que ya no podía llamar simplemente deseo. Mi única meta en esta vida era deshacerme de este cuerpo. De su historia. De su dolor.
De su nombre. Un nombre que odiaba con toda mi alma. 3. El primero de muchos farmeos a Aara, suspiré mientras miraba al cielo desde una roca. Odio el calor. Si pudiera decir una de las cosas que más odio ahora, aparte de los olímpicos y mi cuerpo, entonces es el calor. Algo sorprendente, pues aunque lo odiaba y lo aborrecía, era muy diferente a mis otros odios, ya que este al menos sí podía tolerarlo sin problemas. Algo irónico, ya que literalmente tenía el trabajo de artesano y mi divinidad tenía afinidad con la llama. Mientras me seguía ahumando al vapor como buen pavo de acción de gracias, un siseo familiar me sacó de mi miseria. Y ante mí, o mejor dicho, bajo mí en la playa, varias serpientes salieron del mar mientras traían consigo algas como podían, algo cómico pues las traían en la boca y enrolladas en el cuerpo. No sabes cuánto te lo agradezco, Orochimaru, dije alegre mientras me levantaba y me dirigía hacia mi querida amiga. HSSSSSSS. Ante mi agradecimiento, la serpiente solo se mostró feliz junto a las otras antes de volver al mar. Ellas me conocían bien, y sabían que si quería otra cosa se las habría pedido. De todos modos, Orochimaru siempre estaría aquí, esperándome para hacerme compañía o ayudarme. Algo que sinceramente aprecio enormemente, pues este tipo de amabilidad es algo que siempre atesoraré. Bien, entonces creo que es hora de por fin hacer algo, dije emocionado. Algo que después se volvió irónico, ya que lo único que tenía que hacer era dejar las algas al sol y luego volver a mi amarga inactividad. Pues tampoco podía hacer mucho que digamos, bueno, tal vez podría dormir, el perfecto consumidor de tiempo por excelencia y una de las pocas actividades que me mantenía cuerdo. Mientras pensaba en echarme una siesta inconscientemente, miré mi sistema y luego a la lava que caía desde la dirección del volcán, y tuve una idea algo idiota. Sistema, ¿crees que si agarró lava con las manos y la llevó a mar para enfriar se podría llamar procesamiento de ingredientes? Pregunté mientras esperaba un regaño pues estaba divagando y diciendo idioteces. Afirmativo, pero eso solo se lograría si creara obsidiana del magma, pues la roca volcánica normal no cuenta como material. Para mi sorpresa, el sistema me mandó el visto bueno. Algo que antes nunca había hecho, ya que siempre que intentaba proponer algo así me decía que terminaría como Terminator al final de la película. Sistema, no te habrás hartado de mí y ahora me envías a morir, ¿verdad? Pregunté dudoso, ya que esto no era algo que hubiera pasado antes. Negativo, si el anfitrión buscara la muerte, el sistema aún le advertiría como regla base, sin embargo esto ya no sería necesario ya que la lava, cuando se toca, ya no representa una gran amenaza y eso sería ¿o cómo? Pregunté curioso. Porque hoy el anfitrión cumple 5 años, una fecha sin mucha importancia pero que gracias a su madurez le permite a su divinidad aumentar los rasgos del anfitrión ¿cómo que poca importancia? Me quejé al sentir que despreciaban mi día de nacimiento. No negaré que mi nacimiento y vida eran una mierda, pero igual ofendía. Más cuando el que lo decía era tu sistema, al que en cierta forma considerabas amigo. Algo que, si lo miras desde cierta perspectiva, sería triste, ya que mis amistades o son rocas, animales, o están obligadas a vivir conmigo. El sistema le recuerda que la edad es irrelevante para los dioses y por ende no se celebran esas cosas y yo te recuerdo que no me considero un dios y esas ideas me importan una mierda, ahora mejor dime qué es eso de rasgos divinos. Dije mientras reafirmaba mi renuencia a ser lo mismo que esos degenerados olímpicos. Entendido, rasgos de divinidad. Una característica de la divinidad del anfitrión. Para ponerlo en contexto, es como las perks que el anfitrión consigue a través de su divinidad y de cómo ha vivido. Actualmente hay 2. Resistente al calor, rebelde, interesante, básicamente esto es como el sistema de logros o algo así, pero ¿qué pasa con la segunda? Es decir, lo de resistente al calor lo entiendo, pero ¿qué es eso de rebelde? Dije, algo extrañado por la curiosa perk. Perk, rebelde, eres más propenso a que te importen las reglas y las cosas destinadas, por lo que eres resistente a las profecías, y muchas reglas o cosas impuestas te las pasas por donde no da el sol. Bien, ya lo entiendo. También creo entender de dónde vino esa perk. Mientras decía eso, ya con algo de curiosidad satisfecha, me dirigí hacia una de las partes más alejadas de la isla, mientras dejaba las algas secar. Dicho lugar era una de las zonas intermedias de calor, un sitio en donde, a pesar de haber muchas rocas y ser relativamente alejada de los volcanes, había un poco de magma. Tampoco que prácticamente parecía un pequeño riachuelo, lo cual lo hacía el lugar perfecto para experimentar. Bien, ahora, ¿cuál de mis dedos me gusta menos? Pensé mientras miraba mis manos y consideraba cuál dolería menos si se quemaba.
Tras un largo rato, elegí el dedo al lado del meñique. Algo lógico, pues no lo usaba tanto como los demás y era de apoyo. Ya con el dedo listo, me acerqué al pequeño charco de magma y, mientras apretaba los dientes, toqué ligeramente esperando un gran dolor. Un dolor que sí hubo, pero sorprendentemente no fue tan fuerte como esperaba. No negaré que estaba ahí, pero era como sostener un vaso de agua caliente. Se sentía el ardor, sí, pero era tolerable. Y, aunque dolía, sorprendentemente no me lastimaba, pues al retirar el dedo solo noté que la piel estaba levemente enrojecida. Bueno, esto me ahorrará muchos problemas con las protecciones, dije, mientras sentía que por fin había conseguido más cosas que hacer. E incluso, me permitiría crear otra herramienta. Con ánimos renovados, metí la mano y saqué un puñado de magma. Fue algo doloroso, sin duda, pero también una experiencia muy novedosa. A diferencia de lo que se pensaría, la lava era bastante sostenible y viscosa, como el slime. Sin embargo, no era pegajosa, al menos no en mis manos. No obstante, por precaución, una vez llegué a la playa con el magma en mis manos, lo arrojé directamente al agua mientras me quitaba lo que quedaba de él. No quería que se me pegara o que por un descuido mis manos se volvieran fósiles o algo similar. Fue una sabia elección, ya que apenas se secó, lo saqué y noté que entre los fragmentos de obsidiana había varias secciones con arena pegada. Felicidades por procesar el elemento. Obsidiana de baja calidad. Se obtienen 5 puntos. No es una mala cantidad, y eso que es por una refinación de bajo nivel. Mientras analizaba mi situación, una sonrisa de zorro apareció en mi rostro. Era como si un fanático de Dark Souls por fin encontrara un punto de farmeo. Un punto que sería explotado y abusado como buen punto de farmeo para evitar ser cogido por las dificultades que a menudo te ponían en 4 y te daban como un montañez. Sobra decir que tras ese descubrimiento dejé todo de lado y me concentré en el farmeo de puntos. Algo que sinceramente no era eficiente, pues con mi cojera tardaba alrededor de 20 o 25 minutos por cada ida y vuelta. Sin embargo, valía absolutamente la pena, pues por fin, después de años, estaba viendo mi nivel subir de manera constante. Al final, tras una larga jornada de 2 o 3 horas, logré mi primera subida de nivel. Algo que me quedó claro cuando la pantalla de mi sistema apareció frente a mis ojos sin que yo la hubiera llamado. Estado básico nombre. Hefesto. Divinidad. Rebelde / resistente al fuego títulos. Nací con un martillo en la mano trabajo. Artesano LV2, experiencia para el siguiente nivel. 0, 200, habilidad. Artesano LV1, siguiente nivel. 30.000, objetos en posesión. Libro de planos de novato sube la profesión a nivel 10 para ascender de rango y desbloquear nuevas mejoras. Felicidades por subir de nivel. Se obtendrán las siguientes recompensas. Experiencia las habilidades existentes. Artesano XP 30 más 40, 70, habilidad. Ojos de dragón de bajo rango, ojos de dragón, al igual que los dragones codiciosos, tienes ojos para los tesoros y materiales. Ahora puedes ver los materiales en tu entorno durante cortos periodos de tiempo. Nota. Esto solo se aplica a materiales como metales y no puede detectar materiales de rareza superior a 2. Al ver mis nuevas mejoras, casi me daban ganas de llorar. Sin embargo, este sentimiento desapareció cuando noté la nueva habilidad y un término que no había conocido. Sistema, ¿qué son materiales de rareza 2? Pregunté mientras sentía que me picaban las manos. La rareza de los materiales es tal como dice el nombre, la rareza de los materiales. Estos se basan en niveles. 1, 3. Normales se encuentran comúnmente en entornos naturales y pueden refinarse o conseguirse en grandes cantidades si se sabe cómo. 4, 7. Raros materiales escasos que aún se hallan en la naturaleza, pero en menor cantidad y con dificultad. 8, 10. Místicos y raros muy difíciles de conseguir o crear. Suelen utilizarse en objetos que pueden alcanzar lo divino o incluso en ocasiones ya son objetos. 11, 12. Materiales divinos regalos dados por el mundo. Cada uno es invaluable. Incluso dioses titanes o creadores serían incapaces de obtenerlos en circunstancias normales. 13, 14. Milagro encarnado. Un milagro hecho forma, que trasciende y niega todo lo conocido. No se sabe cómo aparecen ni cómo se consiguen, pues su misma existencia es un milagro entre milagros. 15. Error. Un error que no se sabe cómo llegó ahí, y que nunca debió haber existido. Aún así, existe, incluso si el mundo lo contradice. No se conoce su límite superior, tal vez incluso carezcan de ese concepto. Cuando vi la clasificación de ingredientes, casi me daban ganas de babear.
Si llegaba a obtener los más altos, ni yo me imaginaba cuánto podría subir de nivel. Y eso que ni siquiera se mencionan los más altos. El solo hecho de pulir un material de nivel 8 seguro me haría subir de niveles como loco. Algo que solo mejoraba con la habilidad Ojos de Dragón, ya que, si la usaba, seguramente podría hacerla subir de nivel y encontrar materiales raros. Era como si a un vagabundo le tocara la lotería. Algo que mejora más si se considera que la única forma de mejorar las habilidades es a través del uso constante o al subir de nivel. Por lo tanto, solo tenía que concentrarme en el farmeo. El dulce farmeo. Sistema, usa los ojos de dragón. Exclamé, entusiasmado, mientras miraba a mi alrededor. Entendido. Como servicio extra, se le advierte que las consecuencias de su uso en los primeros niveles pueden causar molestias menores. Tras esas palabras, la vista ante mis ojos cambió repentinamente. La isla rocosa y baldía frente a mí sufrió un cambio dramático. Todo empezó a iluminarse como las estrellas en la noche. Era algo extremadamente hermoso que me dejó momentáneamente anonadado. Era la primera vez que veía la isla que tanto odiaba como algo bello. No solo porque cada punto brillaba como si fuera una estrella en el cielo, sino porque podía ver las formas, los colores, los brillos, todo parecía sacado de un espectáculo de duendes y hadas, haciendo que incluso lo más gris y áspero luciera conmovedoramente hermoso. ¡Wow! Murmuré, completamente pasmado mientras giraba sobre mis talones. Es hermoso, en serio, esto es la habilidad Ojos de Dragón más 10 XP. Ojos de Dragón LV1, siguiente nivel. 10.000. Mis ojos. Con un grito digno de un cerdo siendo sacrificado, me tiré al suelo mientras me sujetaba los ojos con desesperación. Para mi desgracia, ardían como si les hubiera echado salsa tabasco y luego limón. Y para colmo, el ardor era constante, y creciente. ¿Qué coño es esto?, dije mientras me retorcía en el suelo. Se informa que son los efectos secundarios del uso. Esto no es una molestia, regañé mientras me agarraba los ojos. El dolor duró un tiempo que no pude medir. Solo sé que me retorcí en el suelo como gusano, sollozando mientras me abrazaba la cara. Cuando finalmente sentí algo de alivio, mis temblores seguían, y solo podía seguir apretando los ojos con desesperación y agonía. Se le advirtió que tendría efectos desagradables después del primer uso. Exclamación de apertura: vete a la mierda. ¿Qué clase de incomodidad? Eso fue una maldita tortura. Grité mientras saltaba, maldiciendo al sistema como un viejo cascarrabias. Lamentablemente, mis gritos no obtuvieron respuesta y solo pude quedarme un buen rato medio ciego. Afortunadamente, no fue por algún daño real, sino por la cantidad absurda de lágrimas que brotaban de mis ojos, pues sentía como si me hubieran metido un par de cebollas directamente en las cuencas. Por suerte, no duró todo el día. Y cuando por fin recuperé la vista gracias a que dejé de llorar, las algas ya estaban secas. Bastante secas, de hecho. Lo cual no era raro, considerando que las dejé medio día entero sobre una roca en una isla con varios malditos volcanes. Si soy honesto, me sorprendió que no se volvieran quebradizas. En circunstancias normales, eso habría pasado sin duda. Sin embargo, ahí estaban, bastante flexibles y, sorprendentemente, aún ligeramente húmedas. Seguramente por culpa del vapor que lo envuelve todo en este lugar. Bien, ahora solo necesito un palo y una piedra, dije mientras me dirigía de nuevo hacia el mar, en especial hacia las zonas más frescas de la isla. El único lugar donde podría crecer algo sin convertirse en coca o morir por el calor. Mientras inspeccionaba los árboles disponibles, opté por el que tenía las ramas más rígidas. No fue difícil decidir, ya que tampoco tenía muchas opciones gracias a que más de la mitad eran solo palmeras. Por suerte encontré el árbol perfecto, uno que tenía una fruta con espinas y ramas lo suficientemente gruesas y duraderas para el mango del martillo. El único inconveniente sería que gracias a la dureza de estas me sería imposible cortarlas con las manos, pero por suerte, gracias a mis anteriores acciones, aún tenía un trozo de obsidiana conmigo, el material más filoso que existe. En pocas palabras, la sierra perfecta. Con la última pieza indispensable y con la roca volcánica más plana que encontré, una que se asemejaba bastante a un martillo, por fin tenía todo listo para mi primera creación, un martillo. Bien, ahora, ¿cómo hago esto?, murmuré mientras abría mi libro de creaciones, específicamente en la sección de nudos. Al ver la sección de nudos me mareé un poco al principio, ya que había demasiados y no sabía cuál era el mejor. Sin embargo, al final elegí el que lucía más confiable, y uno de los pocos que conocía.
El nudo de lashing, un nudo firme, confiable, y que aseguraría que la cabeza del martillo no saliera volando a medio uso. Aunque en mi cabeza pensaba terminar rápido, la realidad fue otra. Me tardé más de lo esperado. Era difícil sujetar la piedra al palo sin romper las cuerdas, las mismas cuerdas que tanto me costó hacer. Así que, con la obsidiana que aún tenía a mano, intenté idear algo para solucionar esto, o al menos, hacerlo un poco más llevadero. Y aunque casi me costó un dedo, literalmente casi me corto los dedos en varias ocasiones y perdí varias piezas de obsidiana, al final, gracias a sus características afiladas, logré tallar unas pequeñas ranuras en la piedra y en el mango. Eso ayudó a que el nudo se clavara en esas hendiduras, evitando que se deslizara y facilitando así la creación del martillo más tosco que haya tenido la desgracia de existir en este mundo. Dim se creó. Martillo de piedra habilidad. Artesano XP 70 más 30, 100, trabajo. Artesano XP 0 más 30, 30, habilidad. Artesano LV1, siguiente nivel. 100, 1000, trabajo. Artesano LV2, experiencia para el siguiente nivel. 30, 200, objeto. Martillo básico tosco es solo un martillo normal. Tal vez aguante unos pocos usos antes de hacerse pedazos. Y aunque no es muy útil, al menos es un comienzo. Cuando vi la notificación y el martillo terminado, por fin pude descansar. Plop. Con un golpe seco, caí al suelo bajo las sombras del árbol y miré el cielo con una gran sonrisa en la cara. Una sonrisa que, sinceramente, me era cada vez más difícil hacer con el paso de los años. La mayoría de mis sonrisas hace mucho que eran falsas. Las únicas verdaderas eran las que tenía en momentos como este, y las que hacía con Tetis. Eso era suficiente para demostrar lo eufórico que estaba. Después de tantos problemas, tantas veces que tropecé o me vi retrasado, por fin estaba avanzando. Por fin sentía que me movía hacia algo. Y aunque apenas era un paso diminuto, era más de lo que había podido hacer en años, años marcados por la incompetencia de este cuerpo, que me atrapaba como una prisión, atándome como un prisionero encadenado a un grillete de plomo. 4. Pesares de una madre, ¿sabes, Wilson? Ahora que tengo el martillo, no sé qué debería construir, ¿puedes creerlo? Dije divertido mientras descansaba bajo la sombra de un árbol con Wilson a mi lado. No hacía falta decir que había tantas cosas por hacer, pero estaba indeciso como un fanático de las películas que estaba en una superventa de DVD y solo tuviera $3. Si elegía un proyecto, tendría que considerar en qué podía ayudarme, ya que no tenía muchos materiales ni los medios para explotarlos. Podrías intentar hacer una casa en donde podrías poner tu taller y demás, dijo una voz amable a mis espaldas. Al escuchar esa voz, no pude evitar sonreír de oreja a oreja. Antes de que pudiera girarme, una mano suave se posó sobre mi cabeza, y una figura se sentó a mi lado. Una hermosa mujer de cabello azul que me sonreía con esa característica expresión maternal que podía alegrarme incluso en mis días más oscuros. Eso suena interesante, mamá, dije con una sonrisa en el rostro. ¿Y quieres que te ayude con ello? Preguntó Tetis de manera juguetona. Aunque su ayuda sería vital para avanzar más rápido, no tardé ni un segundo en dar la respuesta que había repetido durante años, una que siempre ofrecía cuando podía. No, tengo que hacer esto por mí mismo, rechacé con diversión, mientras observaba cómo la sonrisa maternal de Tetis desaparecía y comenzaba a inflar las mejillas de forma adorable. Siempre dices lo mismo, niño testarudo, refunfuñó Tetis mientras tomaba mi mejilla y la comenzaba a amasar como si fuera masa. Es porque quiero hacerlo por mí mismo, dije mientras sonreía. Sobra decir que no le mencioné a Tetis mi sistema, ni lo que estaba haciendo. No por falta de confianza, sino porque no deseaba que Tetis se involucrara demasiado en mis problemas, más aún cuando había sujetos a quienes les encantaba el chisme y podrían aprovechar esa información si algún día se enteraban. Entonces al menos deja que te dé una recompensa por tus esfuerzos, dijo Tetis mientras sacaba una pequeña caja de madera de quién sabe dónde. La caja era pequeña, compacta, y parecía estar muy bien hecha. Sinceramente, parecía una obra de arte. Sin embargo, sabía que lo importante no era el exterior, sino lo que contenía. Mamá, no creo que no puedes rechazarlo, mi niño, dijo alegremente Tetis, pellizcándome las mejillas para evitar mi rechazo. Es un regalo y una pequeña prueba. Después de decir eso, una sonrisa como la de un gatito apareció en su rostro. Y la prueba es que no puedes abrir la caja hasta que construyas una casa con todo, dijo Tetis con picardía. Una vez la termines junto con tu taller, podrás ver qué hay dentro y si fallo o la abro antes. Pregunté mientras ella masajeaba mis cachetes.
Entonces estaré triste, porque mi niño no hizo caso de las palabras de su madre, dijo Tetis con una falsa expresión de lágrimas. Era tan falsa que daba ternura. Entiendo, respondí mientras ella me aplastaba las mejillas aún más. Aunque entendía que era una prueba, no podía sentirme mal. Era como añadir una recompensa a mi progreso, algo así como un regalo familiar. No lo negaré, quería abrir la caja ahora mismo, pero si ella quería que esperara no podía negarlo. Por cierto, ¿qué tal estuvo tu primera creación hoy? Preguntó Tetis con alegría mientras me miraba. Bien, aunque es algo tosca, dije, tomando el martillo y mostrándoselo. A mí me parece bastante impresionante, respondió alegremente. Y tenía razón. Aunque el martillo era tosco, mostraba una mano de obra increíble para un niño que apenas hoy había incursionado en las manualidades. Tal vez, pero pronto haré uno mejor y tal vez algún día uno de metal, comenté con confianza, ya que tenía una idea de cómo seguir. Entonces esperaré y veré lo que puede hacer mi gran artesano, dijo Tetis con entusiasmo, mientras estaba más emocionada que nunca. Después de ese breve encuentro, comimos lo que ella trajo y dormimos bajo las estrellas. Y como ya era costumbre, ya acostados me empezó a contar cuentos, historias sobre dioses y titanes que, a pesar de sonar crueles o indiferentes, ésta los retrataba para que no fueran tan malos. Algo que lograba omitiendo muchos detalles, pero que sinceramente era inútil ya que sabía lo que realmente habían hecho esos tipos, pero aún con esto no dije nada. Hacerlo no solo sería mal agradecido de mi parte, sino también un acto de despreciar un cuento contado por la persona que consideraba una madre. O al menos eso pensaba hasta que me empezó a dar sueño. Y cuando finalmente caí en la incongruencia, pude sentir como Tetis dejaba de contar. ¿Cuándo? Finalmente se durmió. Tetis dejó al niño y se dirigió al mar, a la costa más lejana. Se sentó en la orilla y observó el horizonte con profunda tristeza y dolor en sus ojos. Como si respondiera a ese dolor, una serpiente emergió del mar y se arrastró a su lado. Lentamente, su forma cambió hasta convertirse en una bella mujer de cabello lila y ojos dorados. Y dicha mujer sin saludar se sentó junto a Tetis, en la arena, compartiendo su melancolía. Pues una expresión cansada cruzó su rostro, una que nadie creería que pudiera tener, no en ella, aquella mujer siempre fría y sombría. ¿No ha mejorado, verdad? Preguntó con un dejo de esperanza inútil. Me temo que solo empeora, pero a estas alturas ya no importa demasiado, respondió Tetis, exhausta. ¿Estás segura? ¿Crees que no hay forma de hacerlo cambiar? Preguntó la mujer, aferrándose a una débil esperanza. Suspiró Tetis, sintiendo el dolor de su propio fracaso como madre. No cambiará. Esto ya está en un punto imposible. Su odio hacia los olímpicos, hacia los dioses, en vez de ayudarlo a desahogar su ira, solo se dirige a él mismo, a su cuerpo, a cómo se ve, lo que siente, incluso repudia su nombre, como si ellos tuvieran la culpa. Con esta descripción, Tetis casi se echó a llorar. Detestaba decirlo, detestaba ver todo lo que pasaba, pero como madre tenía que encontrar una forma de arreglarlo, pero nada servía. Intentó contarle cuentos para hacer que liberara su odio y tuviera mejores perspectivas de su linaje y demás, pero era inútil, ya que por alguna razón parecía saber la verdad. Intentó decirle que era bello, pero cada vez que miraba su reflejo, ella notaba el repudio y el asco desmesurado en sus ojos. Incluso intentó que de alguna forma sacara su odio, pero él solo lo seguía guardando y redirigiendo hacia sí mismo. Y lo peor de todo es que no podemos decirle que no está bien, comentó la mujer con algo de desgana. Su odio, aunque no es bueno, tampoco carece de mérito tras lo que le hicieron. Sí, la tradición familiar, comentó Tetis con tristeza y profunda amargura mientras se sentía desesperada por todo el panteón olímpico y la maldición familiar que se pasaba de generación en generación sin excusa. Tetis entendía la historia de los olímpicos, y cómo estos estaban atrapados en un círculo vicioso de odio, uno que se repetía entre padres e hijos. Un ejemplo era la misma Hera, quien tenía cierto afecto por ella, pero que aún no entendía cómo alguien que había pasado por algo así podía dar un trato igual de abominable. Solo esperemos que él no siga su camino, comentó la mujer con tristeza. No quiero ver que ese niño se convierta en otro olímpico o titán. Hace sonar como si ellos fueran los malos, comentó Tetis, algo divertida y a la vez triste. ¿Sabes que, aún entre ellos, hay buenos y no siempre son malos? Orochimaru los hay, pero son pocos. Tan pocos que los demás, y su forma de ser, los opacan, comentó Orochimaru mientras miraba el cielo con cansancio. Además, ¿desde cuándo empezaste a llamarme así? No lo sé, supongo que me gustó el nombre que te dio, comentó Tetis, divertida y de mejor humor.
Sí, es bueno poniendo nombres, contestó Orochimaru con una sonrisa. Por cierto, ¿lo conseguiste? Preguntó Orochimaru mientras cambiaba de tema ya que no podía seguir hablando de esto. Sí, aunque no fue tan difícil como pensaba. Incluso diría que esos sujetos estaban felices por hacer esto por mí, contestó Tetis con cierta confianza. Eso es raro, especialmente cuando no hacían tal trabajo desde los equipos de los tres hermanos, comentó Orochimaru. No diría que llega a eso, además, no es tan exagerado como las tres herramientas del Olimpo, comentó Tetis, algo apenada. Aún así, es un trabajo de ese nivel. Es mejor que nadie lo sepa, aparte de nosotras y ellos, contestó Orochimaru. Cierto, aunque aún si se supiera no creo que le importe mucho a los olímpicos, respondió Tetis mientras sonreía con ternura. Después de todo, a diferencia de los hermanos, el regalo hacia mi hijo es el deseo de libertad. A lo mucho, si se enteran, podrían pedirle ayuda. Mientras Tetis daba su respuesta, omitía decir que esperaba que su hijo pudiera liberarse de su resentimiento a través de ese deseo al que le dio forma, algo que Orochimaru comprendía. Ya que tras tanto tiempo juntas, sabía que Tetis solo quería el bien para su hijo, un deseo puro que incluso entre ellas era tan raro como un diamante en la arena. Creo que ahora entiendo por qué te ayudaron esos sujetos, comentó Orochimaru, entendiendo por fin por qué Tetis había conseguido la ayuda de los cíclopes y estos parecieron aceptar con facilidad. Después de todo, si alguien podía llegar a comprender mejor el deseo de libertad, eran ellos, quienes habían pasado un tiempo incontable encerrados, anhelando cualquier esperanza de salir del fondo donde estaban aprisionados. Incluso se podría decir que cualquiera, no necesariamente Tetis, pudo conseguir esto con tan solo decir las palabras correctas frente a ellos. A la mañana siguiente cuando me levanté, lo primero que noté fue la ausencia de Tetis, algo que en cierta forma era normal, ya que siempre venía por las noches y se iba durante el día. Supongo que tenía algo que ver con ellos o con algún asunto que debía tratar. De todos modos, no era tan mala. Después de todo, ella me había cuidado durante los primeros años de mi vida 24/7. Se merecía, o mejor dicho, necesitaba ocuparse de otras cosas. Aunque, sinceramente, desearía que se hubiera quedado un poco más. Bueno, supongo que es hora de volver a trabajar, comenté mientras me estiraba, solo para sentir la caja a mi lado. Cierto, debería guardar esto. Tras eso, dejé la caja en un hueco del árbol en el que siempre dormía y me dirigí a trabajar en algo que había pospuesto durante mucho tiempo. Una casa. No es que realmente la necesitara, ya que en este lugar no hacía frío por las noches. Cuando el sol salía, solo necesitaba descansar bajo un árbol. Por lo que lo único para lo que me serviría una casa es para usarse de taller o lugar en donde guardar mis recursos en vez de dejarlos tirados. Dejando de lado mis recursos y excusas, debía construir una casa, o en este caso, las herramientas para hacerla. Solo tenía un martillo, y digamos que eso no era suficiente. Y no era tan estúpido como esos malditos infomerciales donde cortaban pan con un pasador de puerta. Pues sabía que aun si era útil un martillo no lo era todo. Supongo que debería hacer algo más con lo que tengo a mano. Mientras pensaba en esto, se me ocurrió una idea de cuál sería mi próxima herramienta. Con algo de obsidiana que obtuve ayer, unas algas y mi martillo, me puse a trabajar en mi siguiente creación, aprovechando las sobras de lo que quedó del día anterior. Con la obsidiana y el martillo creé la forma básica. Di unos cuantos golpes ligeros para romperla hasta darle una forma aceptable. Luego, usando las algas secas restantes como cuerdas, envolví uno de los extremos. Como toque final, con la ayuda de mi martillo improvisado y mucha paciencia, comencé a dejar pequeños surcos puntiagudos en la parte expuesta. Ding ding se creó. Cuchillo de obsidiana cerrado básico. Habilidad. Artesano XP 100 más 30, 130, trabajo. Artesano XP 30 más 30, 60, de esa forma, y con algo de ingenio, terminé mi segunda gran creación. Un cuchillo cerrado de obsidiana. Era frágil, no serviría ni para un asalto, pero sí como herramienta de corte. Especialmente para el recurso que más me interesaba ahora, madera. Un recurso escaso, pero útil, al menos para una cosa: la puerta. ¿Y por qué la puerta? Bueno, esa será una herramienta que será útil más adelante. Bien, esto será suficiente. Solo espero que dure, comenté mientras tomaba el cuchillo improvisado y me dirigía hacia uno de los árboles con un grosor aceptable. Una vez frente al árbol, empecé a cortar algunas de las ramas más gruesas con paciencia. Sorprendentemente, fue fácil gracias al exagerado filo del cuchillo. Algo realmente inesperado, tomando en cuenta que no lo había afilado mucho.
Eso, o había tenido la suerte de tomar uno naturalmente filoso, lo cual era posible. Raro, sí. Absurdo, también. Pero es posible. Después de haber cortado varias ramas, hice lo siguiente. Comencé a usar las pocas cuerdas de alga que me quedaban para mantener todo unido. Fue algo complicado, ya que me quedé sin cuerdas a mitad del proceso y tuve que arreglármelas con otros medios, como usar palos y entrelazarlos para que se sostuvieran, formando una extraña especie de pantalla de palos y hojas. Sobra decir que no hubo ninguna notificación por esto. Lo cual no culpo. Sinceramente, si no lo hubiera hecho yo, nadie podría adivinar que esa mierda era una puerta. Realmente necesito empezar a farmear recursos, comenté mientras miraba la puerta chafa frente a mí. Y mucha más madera, controlando mi nueva falta de recursos, decidí repetir lo de ayer. Pedí ayuda a Orochimaru para que me consiguiera más algas. Las extendí al sol y las dejé secar mientras él respondía a una duda que me carcomía. ¿Cómo debía cortar más rápido? Mi cuchillo no estaba mal, pero era lento. Tan lento que daba pena. Sin muchas ideas, me puse a investigar hasta que encontré, en mi libro de recetas, cómo hacer un hacha sin metal. Sobra decir que, para eso, necesitaba sí. Madera. Y no cualquier madera, sino un palo muy grueso que seguramente me tardaría un Cristo en cortar. Suspiré, frustrado, al ver cómo para conseguir un hacha que sirviera para talar madera, necesitaba madera. 5. Una riqueza inesperada. Aunque no estoy muy contento con el resultado final, creo que es un primer paso. ¿Tú qué opinas, Wilson? Pregunté mientras observaba mi nueva casa, o en este caso, taller. Frente a mí, como si fuera el refugio de un niño de 8 años, se encontraba una cueva. Una cueva que ni siquiera tenía una puerta decente cubriendo su entrada. Sin duda, era un insulto llamar a eso casa, pero ¿qué se le podía hacer? No había materiales ni herramientas, así que tenía que aprovechar lo que tenía. Y bueno, aunque solo le había puesto una puerta, se podía decir que ya había conseguido lo básico para una casa. Plop. Como si respondiera a mi pregunta, la roca llamada Wilson cayó al suelo y empezó a rodar lejos de mi posición, deteniéndose de espaldas a mi trabajo, como si incluso verla le dañara sus ojos pintados. En primer lugar, ouch, eso dolió, comenté al sentirme absurdo. Incluso una piedra, había dejado en claro que esto era horrible. Y en segundo, sé que es una mierda y que solo creé el marco básico, pero iré arreglándola con el tiempo. No era necesario decir que no recibí respuesta de la roca. Con algo de dolor, miré mi trabajo, sintiendo que incluso yo había sido perezoso con él. Olvídalo. Haré una mejor cuando tenga el hacha y las demás herramientas, comenté, agobiado. Aunque bueno, eso no era ni la mejor ni la más práctica idea, ya que si necesitaba un taller, este debía tener no solo resistencia al fuego, sino también ser robusto. Lo cual descartaba hacer una simple casa de madera. Y todo gracias cierto dios zoofílico que hacía temblar la isla cada semana. Suspiré cansado. Mejor me concentro en lo importante. Mi siguiente y verdadero paso era crear un taller. Uno lleno de herramientas útiles y no solo recursos básicos. Para eso necesitaba más que madera y algas, necesitaba metal. Metal que, irónicamente, tenía en jodida abundancia. El único inconveniente era que no sabía procesarlo ni tenía los medios para hacerlo. Sistema, por casualidad, ¿no tendrás la función de tienda? Pregunté con algo de esperanza. Negativo. Solo el sistema principal posee esa función. Mierda, respondí, frustrado. Otra vez con la burra al trigo. Realmente necesitaba desbloquear el sistema principal, pero para eso requería dos cosas. Ser poderoso y ser todo lo contrario a lo que soy. Algo que, con esfuerzo, podía lograr, pero lo otro, eso no. Porque si no destruía este cuerpo, dudaba que incluso en la mitología de Cthulhu pudiera ser considerado hermoso, o al menos no tan feo. Dios, qué dolor de culo, maldije, enojado, mientras miraba mi subsistema y posaba la mirada en las ranuras vacías. Sistema, ¿qué necesito para desbloquear otro trabajo? Se requiere completar una misión especial. ¿Y esa misión sería? Pregunté, mientras pensaba si habría otra forma de mejorar o conseguir un trabajo relacionado con el alma. Misión bloqueada. Para conseguirla, se debe alcanzar el nivel 10. En ese punto podrá ascender a artesano intermedio y ya con eso se dará una misión para desbloquear otro trabajo. Así que solo puedo farmear, ¿verdad? Dije, sabiendo que, a menos que hiciera algo productivo o farmeo incansable, no podría seguir avanzando. Básicamente. Suspiré con pesadez.
Iré a hacer un hacha. Después de la reconfortante charla, comencé mi farmeo. Lo primero, como dije, era fabricar un hacha. Para ello necesité 3 cosas. Un palo lo suficientemente grueso, una roca, un cuchillo de obsidiana, y muchísima paciencia. Con el cuchillo en mano, corté una rama lo suficientemente fuerte, lo cual me tardó un día entero, más 2 días para darle forma y uno más para crear un hueco a medida donde encajaría la parte cortante. Después de eso, recorrí la isla durante varios días revisando roca por roca hasta encontrar la indicada. Luego vino la parte más extenuante. Encontrar piedra pómez y tratar de sacarle filo a la piedra que usaría como hoja del hacha. Me tomó 3 días seguidos lograr un filo apenas aceptable. Como toque final, encajé la piedra en el hueco, lo rellené con alga seca para trabarla y la introduje a la fuerza. Una vez firmemente sujeta, usé algunas cuerdas de algas y las envolví en el mango para crear una empuñadura que amortiguaba el impacto y haría el trabajo menos duro para las manos. Din. Se ha creado. Hacha rústica. Habilidad. Artesano XP más 300 más 600, total. 900, trabajo. Artesano XP más 200 más 150, total. 350, ojos de dragón. XP más 80 más 30, total. 110 estado básico nombre. Hefesto. Divinidad. Rebelde / resistente al fuego títulos. Nací con un martillo en la mano trabajo. Artesano LV3, experiencia para el siguiente nivel. 360, 400, habilidad. Artesano LV1, siguiente nivel. 900, 1000, ojos de dragón LV1, siguiente nivel. 110, 1000, cuando terminé el hacha y vi las notificaciones junto con mi nuevo estado, solté un profundo suspiro de cansancio. No era para menos. Llevaba una semana entera trabajando como un jodido esclavo. Literalmente. Porque cuando no trabajaba en el hacha, lo hacía creando cuerdas y cuchillos de obsidiana. De hecho, muchos de esos cuchillos los hacía solo para subir de nivel. Y en cierta forma, había tenido un rotundo éxito. Estaba a punto de alcanzar el nivel 4. Lo único deprimente era que, aparte de la primera vez que obtuve la habilidad de los ojos de dragón, no había vuelto a conseguir otra. Solo obtuve una bonificación en los puntos de habilidad, algo que se notó en artesano, pero que me desesperaba en los ojos de dragón ya que, aun usándola casi a diario y contando con la bonificación de puntos, la habilidad subía como un anciano artrítico intentando subir las escaleras. Una semana para crear un hacha funcional, repetí con frustración. A este paso, tardaré años en mejorar mi profesión a nivel avanzado, o a nivel dios. Algo sinceramente desesperante, ya que parece que mi efecto bola de nieve es demasiado lento. Y todo es gracias a mi aislamiento. Si tuviera la opción de acceder a mejores recursos como el metal, o similares, a través del comercio, mi experiencia se dispararía. Pero no puedo. Estoy condenado a quedarme aquí, hasta que tenga la aprobación de Tetis o alguna forma de conseguir metales puros para fundirlo, usar. Espera, creo que se me prendió el foco, pensé mientras miraba al mar. De pronto, una idea bastante impactante me vino a la mente como un puñetazo de Mohamed Ali. Tal vez no tenga que salir. Con pensamientos y la sensación de que me habían dopado como un caballo, me dirigí al mar a toda prisa. Ya en la orilla, una cabeza escamosa se asomó a verme, como siempre lo hacía. Sise Orochimaru. Orochimaru, ¿crees poder hacerme un favor? Pregunté con emoción. Volvió a sisear antes de asentir. ¿Podrías buscar objetos o tesoros en el mar? Pregunté con renovada esperanza. Ante mi petición, Orochimaru se mostró algo confundido, antes de mirarme con curiosidad, como si esperara una explicación más clara. Quisiera que vieras si puedes traerme objetos metálicos. Su tamaño o rareza no importan, solo quiero que sean de metal. Y si es posible, que sean pequeños, no grandes, dije mientras intentaba ser lo más específico posible. Después de mi larga explicación, Orochimaru asintió varias veces antes de zambullirse en el mar. Aquello me alivió. Ya que si todo salía bien y podía traerme algo de metal, mi excesiva carencia de materia prima metalúrgica se habría solucionado. Algo extremadamente bueno que solo se pondría mejor si por casualidad me traía herramientas metálicas. Cualquier tipo serviría. Pues las mías eran bastante frágiles, por no decir que inútiles. En esta semana tuve que fabricar no menos de 3 cuchillos ya que los otros se agrietaron, y mi martillo, que hice con tanto esfuerzo, ya empezaba a aflojarse.
Si consigo algo de metal, ahora sí creo que construiré mi taller sin tardar años enteros en averiguar cómo pasar de la edad de piedra a la edad del metal, dije de mucho mejor ánimo, mientras tomaba mi hacha y corría a talar árboles. 2 horas después, bueno, al parecer, descubrí 2 cosas nuevas hoy. No tengo talento de leñador, y mi cuerpo es una reverenda mierda. Porque, aparte de la fuerza, que sinceramente era bastante anormal, y la resistencia, que parecía de tanque, mi equilibrio era una abominación. Lo cual seguramente debía atribuir a cierta cornuda que me tiró desde los cielos y que me dejó cojo. A este paso tardaré otra semana en conseguir la madera para una sola puerta, dije con lágrimas. Aunque deseaba que esto fuera una broma mía, lamentablemente no era exageración. Apenas había conseguido talar un árbol pequeño, el cual ni siquiera había terminado de cortar ya que apenas iba por la mitad. Algo que no solo se debía a la falta de filo del hacha, sino también a que no podía usar fuerza en los cortes. Apenas lo intentaba y perdía el equilibrio, limitando mucho la capacidad de corte. Espero que la habilidad de artesano pueda traerme 2 piernas extras, pensé, derrotado, mientras me levantaba, miraba el árbol a medio cortar y volvía a trabajar con amargura. Chop. 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 Cada corte costaba de hacer como el demonio, pero seguí perseverando. Intentaba convencerme de que faltaba poco. Me autoengañaba para seguir hasta que el sol ya casi se ocultaba y tras otras 2 o 3 horas de arduo trabajo. Clip. El árbol empezó a crujir, y cayó ante mí con algo de fuerza. Y justo en ese momento, un sentimiento de satisfacción me invadió. Un sentimiento que me hacía feliz cada vez que lo sentía, por lo que mientras lo experimentaba decidí dejar mi hacha a un lado y me propuse contemplar la puesta de sol. Era curioso. A pesar de lo deprimido y frustrado que estaba antes, en ese breve instante me sentí libre, realizado. Como si hubiera dado otro paso. Un paso del que me sentía orgulloso y pleno. Ah, suspiré, exaltado, mientras me dejaba bañar por la luz del sol y sonreía con alivio. Realmente amo cuando esto pasa. Después de disfrutar de esa realización, me calmé y, con algo de fuerza, dejé el hacha clavada en el árbol antes de dirigirme a la playa. Quería ver si Orochimaru había vuelto y qué me había traído. Espero que haya encontrado algo. Tal vez una herramienta oxidada, un arma o... ¡Hostia puta!, exclamé apenas llegué cerca de la playa mientras dejaba de divagar. Mientras caminaba, pensando en lo que podría conseguir, vislumbré una, para nada modesta, pila de tesoros. Una pila que, sinceramente, parecía sacada de un banco subterráneo. Oro, plata y demás riquezas raras junto muchas chatarra yacían en la playa. Dicha escena me dejó de piedra. Nunca imaginé que me traería esto, y aunque lo esperaba nunca llegué a pensar que mis fantasías se quedarían cortas. En mis expectativas más optimistas, esperaba solo algo corroído, pero parece que había sido demasiado modesto, por decirlo suave. SHHHHH, en medio de mi aturdimiento, escuché el sonido familiar. Entre los tesoros, una serpiente emergió, acercándose con una mirada que rebosaba orgullo. Un orgullo tan desbordante que gritaba: «Alábame, perra». Sinceramente, si no fuera ateo en esta vida, me habría arrodillado y le habría rezado a esa serpiente. Sin embargo, lamentablemente, no quería hacer eso. Tal vez me arrodille por un golpe en los bajos, para recoger algo del suelo, o incluso para ciertos propósitos variados, pero nunca para adorar. «Eres increíble, Orochimaru», dije con admiración genuina, mientras levantaba el pulgar al estilo Fallout. SHHHHH. Ante mi elogio, la serpiente asintió con orgullo antes de dirigirse hacia el mar, con un porte elegante que no parecía propio de una criatura como ella. Era extraño de ver, pero a estas alturas, sinceramente, ya nada me sorprendía. Creo que subestimé un poco a las criaturas mitológicas de este mundo, murmuré, fascinado por lo mágicas que podían llegar a ser. Al terminar de alabar a Orochimaru, me quedé observando la pila de tesoros. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. No era solo por el oro frente a mí, sino por 2 de sus propiedades más útiles, especialmente en este momento. La que más valoraba era su suavidad. Si era puro, podía rayarse incluso con una uña. Y luego estaba su baja temperatura de fundición, lo que lo hacía perfecto para trabajar. Me pregunto qué debería hacer primero, dije, emocionado. ¿Fundirlo para hacerme una silla? ¿O usar la técnica de molde para crear una obra de arte? Bueno, fuera cual fuera la elección, ambas me darían puntos. Así que estaba bien. Lo único que realmente debía considerar era dónde fundir el oro. Para hacerlo bien, necesitaba lava. Por suerte, tenía reservas de eso.
El problema era cómo manipularla, ya que dudaba que mis manos resistieran el proceso. Le preguntaré a Tetis si puede conseguirme una olla de metal o de tungsteno, murmuré, mientras reprimía mi impulso de idiotez. No quería quedarme manco, al menos no todavía.